hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Conversando con Erlinda. Espero que estén muy bien en esta mañana de sábado. Gente, hoy voy a hacer un videito sobre algo que nunca pensé tocar en un canal de YouTube, ni así, ni hablarlo tanto, porque ustedes saben que uno tiene sus mini tabús y sus cosas, ¿no? Y bueno, creo que he ido creciendo, madurando y entendiendo muchas eh, entendiendo la vida, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar hoy del Día de Finados, con permiso del mensaje de la guarda y de todo lo que me administra, como digo yo siempre cada vez que voy a hablar de estas cosas. Bueno, casi nunca las hablo, pero sentí hoy la necesidad de hacerlo. Hoy aquí es un día feriado, precisamente por esto. Ayer hablando con Joan, estábamos conversando de cosas de familia y de momento me vi haciéndole un cuento de algo que pasó no hace mucho, hará unos, voy a decirte más o menos, unos 15 años, bueno, sí, hace un poquito. Y me vi diciéndole a Joan, no, porque fulanita de tal, que en paz descanse, menganita, que en paz descanse, ciclaneja, que en paz descanse, cuando vine a ver, resulta ser que sí, que hemos tenido varias veces, unas cuantas veces, que ver con estos temas desde que yo era pequeña para acá. Recuerdo que mis cumpleaños, con la familia reunidas, tíos, primos, y de momento yo sentirme orgullosa de que mi mamá tenía 6 hermanos, o sea, ellos eran 6 hermanos y estaban todos, y yo tenía ya 30 años y todavía estaban mi mamá y sus hermanos, ¿no? Ya hoy no, hoy ya faltan 2 de los hermanos de mi mamá. Por parte de mi papá, no conocí a una sola hermana de mi papá, ellos eran 8, más o menos, pude conocer, pude ver sus fotos. También una prima que tengo me mandó sus fotos y pude saber un poco de su historia. Por eso es que un día aquí les conté sobre que mis descendientes eran una parte de España, otra parte de Francia y así. Fui investigando porque realmente yo siempre he querido saber de dónde vengo y cómo eran, cómo se vestían, porque es una historia bonita. ¿Qué pasa? Que las personas viven su vida a su manera y no se dan cuenta, bueno, no, tampoco se dan cuenta, es que no tienen por qué saberlo, ¿no? Mis antepasados no tienen por qué saber que yo iba a tener hoy en día interés en saber cómo eran ellos, cómo eran sus costumbres y todo eso. Y la gente hace cosas que son importantes en su vida, pero bueno, pueden afectar más adelante. Como por ejemplo cuando las familias se separan, se dejan de hablar, no te dicen quién fue tu verdadero papá o cosas así, que no es mi caso, pero bueno, sí, sí sé que existe. Eso es como que rompe un poco tu historia de vida, que ya es tan difícil de encontrar, de saber, ¿no? Y te llega a pasar mucho más trabajo. Yo te digo, te digo, solamente conocí a una sola tía, mi papá también, cuando yo nací tenía 60 años, fue hace muchísimo tiempo. Ella estaba tan viejita que yo no sabía que era mi tía, porque para mí las tías eran alguien como de la edad de mi mamá, ¿entiendes? Yo veía a las hermanas de mi mamá, jóvenes, mi mamá me tuvo a mí con 30, tú ves, yo tenía unos 8 años, mi mamá tenía 38, mis tías tenían menos que mi mamá es la mayor, y pensé que todas las tías eran así. Es como cuando yo estaba en la escuela y mi papá me iba a buscar y los niños me decían, ay, vino tu abuelo. No me lo decían por malo, porque era porque mi papá cuando yo nací tenía 60 años. Imagínate, cuando yo eh, tenía unos 8 años, mi papá tenía 68. Entonces, como que para los niños lo normal era ver un papá de la edad de sus papás, ¿entiendes? Y entonces, como que todo esto lleva una explicación y si sigo por ahí, vamos a meternos en un video de 2 horas, ¿no?
a uno realmente en Cuba todas estas cosas dan un poco de miedo, porque en Cuba lo que mayormente se hace con respecto al contacto con los que ya no están son tambores, fiestas de santo, toda esa historia, y entonces ahí hay alguien que incorpora y deja mensajes, no sé qué, no sé cuánto, y un montón, pero le tenía miedo, le tengo todavía. Y me quedaba sin interactuar, sin preguntar. A mi mamá tampoco le gustaba hablar de eso. Mi mamá es media unidad también, mi mamá tiene desarrollado, o sea, mi mamá incorpora. Entonces, cuando se hablaba de cualquier cosa de eso, mi mamá enseguida eh, se montaba, como decimos, uy, yo corría. ¿Para qué? No te puedo explicar. Y entonces, eran temas que siempre había evitado, ¿no? Ahora sale este tema de nueva relucir en nuestras vidas porque Iván tuvo una pérdida. Iván perdió hace poco a su mamá y como que quiero hacer en parte por él lo que no he hecho por mí, ¿no? Querer entender, ¿no? Cómo se enfrentan a esta situación. Ustedes saben que la gente simplemente no lo habla y ya, o trata de vivir su luto como puede, ¿no? Y a raíz de que Joan ha pasado por varias cosas, he querido entrar con él en toda esta historia para hacérselo más llevadero porque es difícil para él y puede afectarlo en su salud, ¿no? Y entonces ahí me puse a pensar en cuánto uno deja de aprender o de canalizar energías, ¿no? Cuando uno no habla de estas cosas o cuando uno no entiende y simplemente las deja así. Entonces ahí me vino a la mente una amiga mía que ella visitó México, le encantó. Entonces ella como que le empezó a gustar toda esta historia del Día de los Muertos en México. Saben que hay películas de Disney y esto que son para niños, que nunca las había visto, te lo juro. Empecé a ver de esta película, la de Coco, después que vi una canción de un muchachito, que hermosa la canción, que es sobre todos los muñequitos que Disney, que todos los muñequitos que pasaron, que formaron parte de su infancia y su desenvolvimiento, ¿no? Y ahí fue que vi de otra manera esta película porque realmente me daba mucho miedo. Y entonces ella empezó, esa amiga que les digo, se llama Camila, empezó a mostrar eh, las Catrinas, ¿no? Y de ahí también salió una serie donde se veía el ritual y cómo lo hacían y por qué era que se hacían, que era importante para los mexicanos, ¿no? Y que era como que en ese día, o sea, en el día de hoy, entre ayer y hoy, las personas ponían fotos de sus seres queridos que ya no están, con flores, velas y cosas que les gustaran para que ellos pudieran eh, participar con ellos en esa reunión familiar, como si fuera una fiesta, ¿no? Y que sucedía solamente esa vez en el año. Entonces, como ay, les estoy hablando de esto y me siento un poquito extraña hablando de estas cosas. Y realmente me pareció súper, súper interesante. Las personas como que aquí las personas llevan flores, limpian los lugares donde eh, descansan los restos mortales de sus familiares, ¿no? Y claro que se ha comercializado mucho y sale bien caro también todo este tema. Pero algo así tan lindo como lo de México, no lo había visto nunca. También sé que se celebra en Argentina, leí que se celebra en Argentina también el Día de los Muertos y que en Cuba lo que se hace es que las personas hacen misas robadas. En Cuba, en las iglesias católicas, se paga la misa. Tú pagas, creo que cuando eras chiquita era $1 que pagabas y podías hacer misa, mencionaban en la misa a tu familiar, ¿no? En una parte específica. Y bueno, yo una vez fui como con $10 y lo que metí fue una lista ahí que no te puedo explicar. Yo era chiquita, no entendía de esas cosas y pensé que eh, como que mis familiares que no estaban se iban a sentir bien de que fueran mencionados ahí, ¿entiendes? Ay, es que disculpen, es que me da sentimiento de esto. Hoy por hoy mi papá también es fallecido, ¿no? Entonces, eh, en Cuba lo que se hace y se dice que las personas dicen que es un poco diferente o que es mejor o no sé qué, es la misa robada. Y es que en el momento en que se habla de esta parte, las personas empiezan a mencionar los nombres bajito, ¿no?
Ay, perdón. Volvemos. Empiezan a mencionar los nombres de sus familiares y bueno, eso es lo que le llaman misa robada, que a veces se dice que, no sé si es por el tema Yoruba, no sé. Yo, por otra parte, les sigo contando de las Catrinas. Yo supongo que la Catrina sea algo así como Oya en la religión Yoruba, ¿no? Y que Oya es la dueña del lugar donde están las personas que descansan en paz y eh, la dueña de los vientos fuertes y toda esa historia, y la Catrina viene siendo algo así. Pero que también, la gente lo ve, hay quien lo ve como algo, ¿cómo decirle? Triste, lúgubre. Y también leí que más bien lo que era mostrar la belleza entre la vida y la muerte. Entonces, como que eh, son muy lindas a veces el tema este de las Catrinas y eh, las vestimentas y todo esto, ¿no? Y creo que es una cultura que en algún momento quisiera visitar. En México algún día iré y les mostraré acá. Ustedes saben que yo, eh, como que, como dice Laín Vega, decreta, yo decreto y bueno, el universo se ocupa de lo demás. A ver si algún día puedo estar por allá en un momento de esta celebración para poder ver realmente, hacer unos desfiles muy lindo y es bien importante porque como ya ven es bien emotivo, ¿entiendes? Es como una celebración de recordación para ti y para tus personas especiales que ya no están. Entonces, como, a ver, que me enrollé y me demoré muchísimo. Estoy aquí hablando mucho. Luz y progreso para todos sus seres queridos que ya no están. Luz y progreso para mis seres queridos que ya no están, para los que llevan, para todos. Y que pasen un, ¿cómo decirles? Que tengan hermosos recuerdos en este día tan señalado. Que aprendan a no tener miedo, a canalizar sus energías, a enfrentar esos miedos. Una vez que enfrentes el miedo ya es una batalla más ganada en la vida, que vinimos para aprender, que hay que dejar ir tanto los rencores como la ira, como todo, porque sabemos que de un momento a otro eh, la persona se va y ahí se va todo eso. Tampoco se puede vivir en el recuerdo, si es un recuerdo bueno y que te nutre, bien, pero si es un recuerdo malo, recuerda que ya es pasado y que nada va a cambiar. Aunque tú pienses, podía haber hecho las cosas de otra manera, nada va a cambiar. Y que para que las situaciones fluyan se necesitan dos personas, no una sola. Desde que tu parte ceda y la otra parte también para que pueda haber un entendimiento. Entonces, como que para las personas que se sienten mal por cosas que han pasado con seres que ya no están, que solo desearles que ellos estén en un lugar mejor, hay mucho más aprendizaje, uno aprender y desenvolverse, porque la vida es eso, venir a aprender, desenvolverse y nada, compartir momentos gratos, momentos no tan gratos, pero estar siempre eh, al lado de los que te provocan esos sentimientos buenos, lindos, esas ganas de vivir. Nada. Esto es todo por hoy. Les mando un beso bien grande, un abrazo bien fuerte. Nos vemos en un próximo video. Chao.